costos que se identifican o se asocian fácilmente con el producto. Pero tenemos costos indirectos, o sea, aquellos costos que no se asociación o identifican fácilmente con el producto. Estos costos indirectos son los materiales indirectos, mano de obra indirecta y gastos indirectos de fabricación. Además, podemos clasificar los costos según su relación con la producción. Tenemos que existen costos primos. Los costos primos se refieren a los elementos integrantes del producto, o sea, los materiales directos y la mano de obra directa. Por otro lado, tenemos los costos de conversión. Estos se refieren a los elementos que se emplean para transformar los materiales en el producto, y por eso los costos de conversión son la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Después tenemos los costos según su relación con el volumen de producción. Así, tenemos que hay costos variables. Estos son costos que dependen del volumen de producción, o sea, si producimos más, estos costos se van a incrementar, y cuando producimos menos, se van a disminuir. Los costos de materiales directos y los costos de mano de obra directa generalmente son costos variables, pues para producir más se requieren más materiales y se requiere trabajar más. Por otro lado, algunos costos indirectos de fabricación son variables, por eso le colocamos un asterisco. Por ejemplo, al producir más, se consume más electricidad, se requiere más mantenimiento de las máquinas, entre otros. Luego están los costos fijos. Estos son los costos que no dependen del nivel de producción, tal como un alquiler, cuyo monto es el mismo sea que se produzca mucho o que se produzca poco. Con frecuencia la mano de obra indirecta y los gastos indirectos de fabricación serán costos fijos, pues al producir más, sus montos serán los mismos. También podemos identificar los costos según las áreas funcionales de la empresa. Tenemos los costos de manufactura. Estos son los costos de la fabricación misma de un producto. Estos son los costos de los materiales directos, de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación. Pero después tenemos que hay gastos o costos de mercadeo y ventas. Estos consisten en los costos para hacer llegar a los productos a los clientes, y para lograr vender. Por eso incluimos aquí los salarios de vendedores, la publicidad, los costos de distribución, entre muchos otros. Además, tenemos los gastos administrativos. Estos son los salarios de los gerentes y otros puestos administrativos, pero que no pertenecen al área de producción, o sea, aquí podemos incluir el salario del gerente general, del gerente financiero, del de recursos humanos, pero no el salario de gerente de mercadeo, ni del gerente de producción, pues ya están incluidos en las categorías anteriores. También son gastos administrativos los alquileres de oficinas administrativas, los gastos de oficinas, como papelería, electricidad, depreciación de mobiliario, de fotocopiadoras, de computadoras, entre otros. Luego tenemos que podemos clasificar los costos según el periodo en el que se comparan con los ingresos. Tenemos entonces que podemos distinguir los costos del producto. Estos son los costos que se identifican con la producción de un artículo. Por ejemplo, los costos de producir un borrador. Estos costos son costos de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Todos estos son costos que se pueden estimar para un producto determinado. Pero tenemos ciertos costos que no se pueden identificar con un producto, que son costos en función del tiempo. Por ejemplo, si pagamos un alquiler mensual de las instalaciones, estos no son costos identificables con el producto, sino con un periodo, en este caso por mes. Decimos que estos costos no son inventariables, pues no se identificarán con el costo del inventario del producto. Por otro lado, tenemos que podemos clasificar los costos según su relación con el momento en que se calculan. Tenemos entonces que hay costos históricos. Estos son los costos sobre el pasado o sobre la actividad pasada, solo se conocen después que se incurrieron.
Por ejemplo, podríamos tener un reporte de los costos de materiales del mes pasado, o de los costos de mano de obra de la semana anterior. Pero tenemos también costos predeterminados. Estos son costos futuros, son los costos calculados con anterioridad a la ocurrencia de los costos reales. Pueden ser costos presupuestados. O sea, costos que preparamos sobre alguna base a través de un presupuesto. Pero podemos tener costos estándares. Estos son costos científicamente determinados, o sea, se basan en especificaciones y estudios bien fundamentados. Veamos que los costos predeterminados se calculan antes de realizar la producción, mientras que los costos históricos se calculan después de efectuar la producción. Luego tenemos los costos según el tipo de costo incurrido. Existen costos desembolsables. Estos son costos que normalmente se reflejan en una salida de efectivo, como el pago de las planillas. Y tenemos costos de oportunidad. Estos son que no involucran una salida de efectivo, y representan los posibles beneficios que se sacrifican al tomar una decisión. Por ejemplo, al decidir no comprar una maquinaria nueva, estamos renunciando a sus posibles beneficios. Los costos de oportunidad son muy importantes, pues están presentes en todas las decisiones que se toman, y por eso deben ser analizados cuidadosamente. Bueno, como pudimos observar y ver en el video, o mejor dicho, escuchar en el video, evidentemente antes de tomar una decisión de esta naturaleza, refiriéndonos en cuanto a los costos, un tema bastante complejo en el área de la contabilidad, pues evidentemente se toman en cuenta varios conceptos de los costos, ¿no? Entre ellos, pues ya vimos uno en esta segunda parte, y uno que a mí básicamente me llama la atención vienen siendo los costos directos y los indirectos, ¿no? El tener presente y el estar consciente lo que significa costo directo y costo indirecto, ¿no? El ser consciente de que de alguna manera nosotros lo podemos controlar contribuye también a la toma de decisiones, evidentemente, en cuanto a lo mejor si podemos disminuir o si nos es posible reincorporar o modificar algún tipo de algún precepto de estos costos, ¿no? Sean directos o sean indirectos. Otro punto que a mí me llamó la atención también son los costos predeterminados. Cuando se hablan de estos, de los costos predeterminados, se están hablando de lo que vienen siendo unos costos a futuro, evidentemente. Posiblemente en las empresas o en las fábricas se utiliza mucho este concepto de costos predeterminados porque se visiona hacia cuánto se podría gastar posteriormente en un periodo dado, ¿no? Y más que nada habla a lo que es a futuro. Y en cuanto al costo histórico, bueno, el costo histórico, el mismo nombre lo dice, ¿no? Es hacer historia de cuánto se ha gastado en la fabricación de ese producto o de ese servicio. Bueno, y tomando en cuenta todo esto que se escuchó en el video, pues la dinámica trata de básicamente contestar 4 preguntas. Y una de ellas es la primera: ¿qué son los costos de la producción? ¿Qué son los costos? La número 2. La número 3, ¿qué es tomar una decisión adecuada cuando de por medio van los costos? Y número 4, explicar brevemente qué es una obra directa de mano y una obra de mano indirecta. Bueno, estas preguntas las van a ver plasmadas en lo que es Classroom, y como lo decía al principio de la clase, va a marcar lo que viene siendo la actividad del día de hoy. Recuerden subir esta dinámica, ya está en Classroom, repito, el video de igual forma también está en Classroom. Bueno, estas grabaciones las van a poder checar ustedes, y previo a ello lo pueden complementar con el video que también pues ya se encuentra en Classroom y las preguntas anexas, ¿no?
Posteriormente se subirá la dinámica como se hace de viernes con viernes y la cual, pues ustedes saben, se calificará. Y bueno, si existe alguna duda, les agradeceré si me lo hacen saber. Saludos y buenas tardes.